Hoy vamos a ver fracciones. Para eso vamos a tener en el PDF toda la teoría escrita y además después algunas actividades para reforzar. Vamos a pensar un ejemplo, ¿sí? Supongamos que esto es lo que tengo en la bandeja de entrada de mi correo de Gmail. Vamos a suponer que en la bandeja tengo 80 correos, ¿sí? De los cuales, sin leer, tengo 28. Si tengo 28 sin leer, leídos, ¿cuántos tendré? Bueno, haré 80 menos 28, ¿sí? Voy a tener, si no me equivoco, 52 correos leídos, ¿sí? Bien, de esos 80, además 70 son del colegio, 2 son de amigos y 8 son de publicidad. Bien, para usar fracciones, por ejemplo, si yo quiero saber qué parte de los correos no los tengo leídos, puedo decir, voy a escribir arriba la cantidad, por ejemplo, de correos sin leer, 28, y abajo el total. Siempre, y siempre esto es importante, marco la línea divisoria en el medio. Esta es la fracción de correos que tengo sin leer. Si a esto yo le sumo la fracción de correos leídos, ¿cuántos tengo leídos? 52. ¿De un total de cuánto? De 80. Los no leídos más los leídos, después vamos a ver igualmente cómo se suma esto, me da 80 de 80. ¿Sí? Por la suma no se preocupen ahora, era más que nada para tener la idea. Por ejemplo, si quisiera saber la fracción de correos que me llegaron de publicidad, voy a ver, de publicidad ¿cuántos me llegaron? 8. 8 sobre un total de ¿cuántos dijimos? De 80. Obviamente las fracciones tienen muchísimas más utilidades. Principalmente usamos fracciones, por ejemplo, cuando vamos a hacer compras y pedimos un cuarto de bizcochitos o pedimos medio kilo de tomate. Las fracciones que más usamos son las de un cuarto, la mitad, un tercio. Van a ver que el punto 1 de la práctica les va a pedir que usen ejemplos de eso, así que no voy a dar muchos más ejemplos. Bien, ahora vamos a ver las partes de una fracción. Siempre el numerito que está arriba se llama numerador y ese número indica cuántas partes voy a tomar. Ahora vamos a ver un ejemplo. El número que está abajo se llama denominador y lo que indica es en cuántas partes dividimos nuestro entero. La línea, que en este caso está en color negro, no tiene más nombre que línea de fracción, pero es importante escribirla. Ahora vamos a suponer que yo tengo un entero. Podría ser, no sé, una tableta de chocolate. Sean creativos. Yo no soy muy buena dibujando, así que... Y lo voy a dividir ¿en cuánto? En 4 partes. Siempre divido lo que yo tengo en la cantidad de partes que dice el denominador. Lo divido en 4 partes así. Se me podría haber ocurrido, supongamos de vuelta que este es nuestro chocolate, se me puede haber ocurrido dividirlo en 4 partes así. ¿Sí? O todo con líneas verticales, o con las 2 diagonales. No importa, siempre y cuando sean 4 partes iguales. En este caso estas 4 son iguales, o deberían serlo si lo hacemos con regla y con todos los elementos necesarios. En este caso estas 4 partes también deberían ser iguales. Siempre las partes en las que divide el denominador son iguales, y eso es fundamental, porque si yo les doy este chocolate y lo divido en estas 4 partes, 1, 2, 3 y 4, yo no puedo decir que ese está dividido en 4 partes iguales, no me serviría para contar fracción. ¿Cuántas partes voy a tomar? Una. Por ejemplo, tomo esta. El chocolate de abajo, por ejemplo, tomo esta. Si acá yo digo, bueno, tomo esta, eso no es un cuarto, porque es una, pero no de 4 iguales. Esta es una de 4 iguales y esta es una de 4 iguales. Cualquiera de estos dibujos, o muchos otros, representan un cuarto. Ahora, por ejemplo, vamos a representar el 5 tercios. Yo tengo, vamos a volver a mi hermoso chocolate, y lo voy a dividir en 3 partes, porque siempre divido en la cantidad de partes que indica el denominador.
y voy a tomar 5. Tomo una, tomo 2, tomo 3 y me quedé corta. Entonces, ¿qué pasa? Voy a necesitar otro chocolate. Ay. Que lo voy a dividir siempre en la cantidad de partes que diga el denominador. Entonces, había tomado 1, 2, 3 y sigo. Tomo 4, tomo 5. Ahí representé 5 tercios. Bien, esta en realidad la voy a borrar porque era para darse una idea de que se podía dividir de otra forma. Esto es un cuarto, esto es 5 tercios. Cuando representé un cuarto me alcanzó con una sola barra de chocolate. Cuando representé 5 tercios tuve que usar 2. Con algunas fracciones voy a tener que usar 3, 4, 5 enteros. Si en este caso el entero lo representó, dijimos que era una barra de chocolate, pero puede ser cualquier cosa. Lo importante de esto es tener en cuenta una cosa. Tenemos que comparar el numerador con el denominador. Si el numerador, o sea, el número de arriba, ¿sí?, es más chiquito que el denominador, me va a alcanzar siempre con un entero. Es decir, que esta fracción es más chiquita que un entero. Y a eso se lo llama fracción propia. Fracción propia. En cambio, cuando el numerador, el número de arriba, es más grande que el denominador, me va a pasar que voy a necesitar al menos 2 enteros. Puede que necesite más. Pero ese número va a ser más grande que un entero. Es decir, si nos imaginamos una recta, acá ponemos el 0, por acá ponemos el 1. En toda esta parte de acá van a estar las fracciones propias, que son las fracciones que tienen el numerador más chiquito que el denominador. Y a partir del 1 y para allá van a estar las fracciones impropias, que son las que tienen al numerador mayor, más grande que el denominador. ¿Sí? Hay otro tipo de fracciones que se llaman aparentes, que son las que en realidad son un número entero. Un ejemplo de una fracción aparente sería 2 medios. Donde si yo, por ejemplo, supongamos que tengo, no sé, una galleta de arroz. La voy a dividir en las partes que diga el número de abajo. La divido en 2 partes. ¿Y cuántas tomo? Tomo 2. Así que 1, 2. En realidad, si me comí las 2 mitades, me comí el entero. Me comí la galleta de arroz completa. Así que este número, en realidad representa el 1. Por eso se llama fracción aparente. Igual todo esto queda en el PDF.